entero. Restauración107.com y en la aplicación Tuning, Restauración 107.9. Somos la FM Cristiana de Aguadilla. A esta hora presentamos el programa Hablando la Verdad con el doctor Raúl López Berget y Michael Nazario. Hablando la Verdad. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Hablando la Verdad a través de Restauración 107.9 FM. Todos los martes, 6 de la tarde a 7 de la noche, estamos aquí con ustedes en este su programa Hablando la Verdad, discutiendo noticias, temas de interés, y tenemos a veces amigos que nos llaman para discutir temas, ¿verdad?, y poder analizarlos desde otra perspectiva. Y como siempre está con ustedes Michael Nazario y nos acompaña el doctor Raúl López. Un gusto estar aquí, ¿verdad? Raúl López Berget, y hoy vamos a discutir, básicamente esta es la parte 2 de lo que empezamos la otra vez. La otra vez pusimos el trasfondo, las expectativas, ¿verdad? Y ahora vemos los resultados que no fueron tan positivos para los republicanos como se esperaban, ¿verdad? Efectivamente perdieron el Senado, o se quedó básicamente igual, pero como aún si es un empate, como quiera, los demócratas tienen el control porque la vicepresidenta rompe todos los empates, y hay una en Georgia, ¿verdad? Si no gana un 50%, pues hay una elección de segunda vuelta. Y ahí, ¿verdad? Pues todavía no se ha decidido, ¿verdad? Va a haber básicamente otra elección, ¿verdad? Veremos a ver si se queda básicamente así técnicamente empate o si pierden los republicanos una vez más. Y entonces ahí quedan peor. En las gobernaciones, perdieron 2 gobernaciones. Y donde único hubo un ¿verdad? Donde ganaron bueno, a nivel nacional, es quizás en la Cámara, donde están a un voto a un congresista de básicamente tener la mayoría, y quedan, creo que son 14 o 12 por ahí distritos todavía que no se han determinado. Todos están bien cerca, ¿verdad? Sería difícil pensar que de esos 12 no ganen ni tan siquiera uno, ¿verdad? Así que es bastante probable que tengan la Cámara, pero por un pelito, ¿verdad? Por lo mínimo, ¿verdad? O máximo quizás como por 6 o algo así, que es bien poco. Es una, ¿verdad? Es una ganancia, ganaron, pero por bien poquito. Así que lo que yo quisiera analizar hoy es por qué pasó eso. Ahora, al otro lado de la moneda, ¿verdad? Hubo alguien que ganó espectacularmente para los republicanos y que arrasó, y ese fue DeSantis, ¿verdad? Y los candidatos en Florida. Así que básicamente lo que hay que ver es qué hicieron ellos bien, ¿verdad? Y qué pasó en el resto de la nación, donde no tuvieron ¿verdad? Esa ola roja, se quedó en Florida, y en el resto del país pues no fue muy efectivo, ¿verdad? Y así que tenemos un invitado que nos va a ayudar a hacer ese análisis. Michael, no, si puedes decirnos. Cómo no, doctor. En la tarde de hoy tenemos a un invitado, ¿verdad? Primeramente un joven, como esto es un programa de base cristiana, un joven cristiano él, primeramente, un joven conservador. Él es líder del Partido Republicano, y no solamente aquí en Puerto Rico, sino que conoce el Partido Republicano de allá de Estados Unidos. Ha estado participando en diferentes reuniones allá el pasado año con el Partido Republicano y sus líderes conservadores, y es un conocedor de la política de Trump. Así que tenemos en la tarde de hoy con nosotros al joven Elvin Méndez Rosa, a quien le damos la bienvenida para que esté junto al doctor Raúl López y a Michael Nazario aquí haciendo un análisis de las elecciones midterm que se realizaron el pasado martes en los Estados Unidos. ¿Qué pasó y qué podemos ver en el futuro? Bienvenido, Elvin. Saludos, Michael, y saludos al doctor Raúl, y gracias por, ¿verdad?, la invitación que me hacen a la emisora Restauración.
Estoy bastante contento poder estar con ustedes en el día de hoy y compartir, ¿verdad?, en este proceso de análisis. Gracias, Elvin. Más adelante vamos a hablar de temas de los conservadores y de la ¿verdad?, más creyente en los valores familiares y todo eso del Partido Republicano, pero vamos a comenzar con los análisis más generales. Ahora, Elvin, el doctor tiene una preguntita rapidito. Sí, exactamente. Claro. O sea, la semana pasada estábamos hablando de la posibilidad, ¿verdad? Y muchas personas hablando de la posibilidad de que iba a haber lo que llamaban una ola roja que iba a arrasar en los Estados Unidos y que los republicanos iban a ganar contundentemente. Y lo que dijeron es que es, no sé cómo se dice en español, pero es un ripple, es ¿verdad? Fue una gotita donde quizás ganaron una de las cosas que podían ganar. No ganaron ni las gobernaciones, ni el Senado, ¿verdad? En Florida sí que arrasaron, ahí sí hubo una ola roja, pero a ver qué pasó en el resto del país, ¿verdad? Y a diferencia de lo que hizo DeSantis, ¿verdad?, ese contraste, cómo él ganó tan arrasantemente y en el resto del país parece que hicieron algo muy distinto, ¿verdad? Yo tengo mis ideas y podemos más o menos debatirlas, pero dinos qué tú piensas que fue la razón por la cual los republicanos de verdad no ganaron así con esta oportunidad que tenían para ganar, mientras que en Florida sí pudieron ser bien exitosos. Bueno, pues mire, ¿verdad?, fallando este tema, voy a remontarme desde el 2020 y de manera directa entramos al tema. Desde el 2020 el expresidente, en este caso vendrá, ¿verdad?, sería el presidente número 45, Donald J. Trump, había hecho unas declaraciones donde él prácticamente creaba alerta de lo que era el sistema electoral de los Estados Unidos y posibles fraudes. Y yo, ¿verdad?, entiendo que esto es un tema que se ha prolongado, debo decir, desde el 2020 hasta las elecciones de medio término, donde se hablaba de fraude, de los estados clave, como Pensilvania, Arizona. Incluso yo tuve la oportunidad, como compartió el compañero Michael, de viajar a una convención republicana de los grupos, pues, que se le cataloga a los más conservadores dentro del Partido Republicano en Arizona. Hubo una asamblea y se debatía lo que sucedía en el condado de Maricopa y las determinaciones legales sobre papeletas, máquinas que contaron los votos dobles y un montón de cosas, que eso se quedó, ¿verdad?, en ese proceso legal y todavía continuaba en el proceso legal hasta el día de hoy. En estas elecciones de medio término, los estados que aún provocan, ¿verdad?, problemas y que se postergaron los resultados electorales fueron los estados dominados bajo el Partido Demócrata. Arizona tuvo la misma situación nuevamente, donde se reportó durante el proceso de las votaciones máquinas que no funcionaban, votantes que tenían que ir a otro centro de votación. Se ha rumorado y se ha enviado videos donde hay votantes que intentan votar en ciertos centros de votación y los mandaban a otros centros de votación o incluso no le permitían el voto. Cabe decir también que la persona que dirigía las elecciones en el estado de Arizona era la contrincante demócrata que estaba compitiendo, ¿verdad?, en contra de Kari Lake, la que corría, ¿verdad?, para la posición republicana en el área gubernamental. En estos estados como Arizona, Nevada, California y otros más, Pensilvania, ha habido una situación con lo que es la votación por correo. La votación por correo, se creó una dispensa mientras hubo la pandemia para que las personas pudieran votar por correo y las determinaciones estatales pues se ponían un poco al lado y se permitía, ¿verdad?, más flexibilidad.
¿qué sucede? Hay mucha situación ocurriendo con lo que son las votaciones por correo, como por ejemplo en el condado de Maricopa habían 300,000 papeletas aparentemente de votación por correo que faltaban por contabilizar, fuera del tiempo establecido donde se deben contabilizar esas papeletas y fuera del proceso normal que se debe llevar. En Florida, no hay ese tipo de situación porque el gobernador Ron DeSantis, cuando entra al estado de la Florida como gobernador, comenzó a llevar a cabo lo que eran distintas leyes para solucionar el problema electoral que había en el estado de la Florida, donde se prohibió lo que era la votación por correo, al menos que hubiera una justificación válida, como debía ser, que eran razones médicas y entre otras, algunas, y fue más restrictivo con el proceso electoral. Por eso es que uno se da cuenta, cuando, ¿verdad?, vienen las votaciones de medio término, ustedes se dan cuenta que Florida, de manera rápida y en un solo día, obtuvo los resultados electorales con claridad. Sin embargo, en Arizona, Pensilvania, Nevada, son estados que al momento sus procesos electorales no son tan estrictos y aún hay ciertas lagunas constitucionales, incluso como pasa en Pensilvania con el voto del correo, que hay una determinación por un juez que no se ha seguido, que permite obviamente que pase esta situación. Por eso ustedes observan que pasaron 2-3 días y todavía se continuaba con el proceso de conteo. En Georgia, que es el estado que tiene una segunda vuelta, el gobernador de Georgia se dice, ¿verdad?, que rectificó lo que era el proceso electoral y las votaciones, por lo cual entonces el problema que había visto antes en las elecciones del 2020, pues se logró lo que es controlar o disipar. Pero como quiera, en Georgia no ganó el republicano. Para tienen Senado. que ir a una segunda vuelta porque a nivel constitucional, como tienen menos del 50%, tienen que celebrarse unas elecciones especiales en diciembre. Exacto, ahora determinar quién va. Para gobernación ahí también ganaron, ¿verdad?, bastante contundentemente los republicanos. Pero o sea, mi pregunta es, el problema fundamental de las elecciones es la corrupción, o sea, porque entiendo, ¿verdad?, lo que está pasando en Arizona, donde, ¿verdad?, hay definitivamente un conflicto de interés bastante serio, ¿verdad?, y donde, ¿verdad?, la candidata a la gobernación es la directora electoral, ¿verdad? Eso es un conflicto de interés bastante grande, ¿verdad? Eso aquí en Puerto Rico no creo que pasaría, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, que no somos la estrella ejemplar en cuanto a ser anticorrupción, ¿verdad? Pero aún ahí eso demuestra ¿verdad?, lo atrasado, lo mal que está eso. Pero ¿qué otros factores, verdad? Porque yo creo que en los Estados Unidos ese tipo de corrupción, ¿verdad?, ocurre, ¿verdad? Y hay que velar por eso. Pero ocurre cuando el voto no es tan contundente. Por eso yo creo que fue que Trump ganó, ¿verdad?, en el 2016, porque ganó por tanto que básicamente aún con todas esas maquinaciones y eso, ¿verdad?, pues no fue lo suficiente. Y para mí que estas cosas pasan porque no hubo no hubo esa ola roja, ¿verdad? Y la ola roja no fue ¿verdad?, por el sistema electoral, pienso yo, sino que como fueron dos golpes, ¿verdad? Al no tener esa cantidad grande de votantes, esa ventaja grande, pues entonces es más fácil que la pequeña ventaja que tenía, que entonces se la quitaran, ¿verdad?, en algunos de estos distritos. Pero ¿qué otras cosas piensas tú que contribuyeron a que no hubiera esta ola roja, o cuánto tú piensas que hay que darle peso a pues estas cuestiones electorales en cuanto básicamente corrupción electoral, el robo de votos?
¿Cómo tú le darías el peso, verdad? ¿Y qué otras cosas tú piensas que fueron factores en que los republicanos no fueran, ¿verdad? No ganaran por lo que se esperaba? Pues mire, yo pienso realmente que ahí son dos vertientes. Veo lo electoral como una situación apremiante. Entiendo que en estos estados, ¿verdad? El Partido Republicano no se organizó como se supone que hubiera ocurrido, porque teniendo el trasfondo del 2020 era para ser más agresivo en estos estados donde ocurre esta situación. Creo que el dejarla o confiar o esperar o prácticamente es que también dentro del Partido Republicano hay integrantes que lamentablemente es lo que se le catalogan los rhinos, los que son republicanos en nombre solamente. Eso es un factor que está ocurriendo en esa situación, ¿verdad?, electoral, el cual no se le dio esa importancia en estos estados, o no se pelearon las batallas legales que debían de haberse peleado al nivel que se tenía que hacer, y ocurre esta situación. Otro factor que está ocurriendo es que nuestra nación está polarizada realmente. Nosotros tenemos la corriente conservadora que se ha ido levantando debido a que ya el Partido Demócrata no es el Partido Demócrata de antes. El Partido Demócrata de antes era un Partido Demócrata más bien de centro. En este momento el Partido Demócrata ha tornado y ha tomado un giro bastante socialista, con políticas socialistas, con una política prácticamente basada en la Agenda 2030, y bastante fuerte en cuestión de los derechos constitucionales, porque usted sabe que si usted publica cualquier cosa, hasta en las redes sociales, mira a ver hasta dónde ha llegado el control. Si en las redes sociales usted dice algo, porque es su forma de pensar, ya usted no tiene libertad de expresión porque lo censuran. O sea, ¿puedes decirnos, para los aquellos que no sepan, ¿verdad?, de nuestro radio escucha, decirnos rapidito lo que es la Agenda 2030? La Agenda 2030 son prácticamente, es establecido, ¿verdad?, lo que viene siendo, son distintas áreas, pero las más que usted puede ver por ahí, ¿verdad?, que se utilizan hasta incluso en Puerto Rico, son el calentamiento global, las agendas, ¿verdad?, que tienen que ver con los recursos naturales, en cuestión médica, que viene siendo la área sanitaria, la ideología de género, que eso es una situación que está ocurriendo en Puerto Rico, toda esa corriente sexual, ¿verdad? Todas estas es bastante amplia, pero son bastantes, ¿verdad?, áreas que se tocan, y eso depende del área o de la región. En Puerto Rico, en nuestro caso, se está impulsando mucho lo que es la agenda de género, ¿verdad? O debo decir la perspectiva de género, que los derechos de las distintas comunidades, sí, porque comenzamos, ¿verdad?, a entrar en ese tipo de debate. Es un tema, ¿verdad?, bastante amplio. Ok, está bien, era para que ¿verdad?, quizás no todo el mundo sabe lo que es la Agenda 2030. Yo pienso, ¿verdad?, que habían como 2 o 3 ideas que predominaron, y básicamente como 3 líderes, ¿verdad?, que podemos quizás echarle ¿verdad?, analizar su desempeño, ¿verdad? Tenemos al presidente del Senado, McConnell, ¿verdad? Mitch McConnell. McConnell, sí. Y tenemos a Trump, ¿verdad? Y tenemos a DeSantis. Yo creo que esos son básicamente los tres líderes. Yo te voy a decir más o menos lo que yo pienso, y tú entonces me debates, ¿verdad? Yo pienso que Mitch McConnell es básicamente una de las grandes razones que se perdió el Senado, porque una persona básicamente tibia, una persona que no tiene una visión positiva, una persona que es demasiado acomodador, ¿verdad?, con la oposición. Y básicamente lo que ellos decían era, después que no fueras un demócrata, pues eso es suficiente, pero no presentaban, ¿verdad?, no defendía lo que es el partido y la visión positiva que tenía. Simplemente era una visión negativa de que vamos a estar en contra de lo que piensan los demócratas, y ni tan siquiera estar en contra con mucha fuerza, ¿verdad? Y yo pienso que él es una de las razones
que se perdió el Senado y que él no es una persona digna de imitación, y es más, pienso yo que lo deberían sacar de esa posición. Es un rumor grande que se hace, que se va a sacar a ese señor de esa posición. Exacto, veremos si se hace, ¿verdad? Pero creo que necesitamos un liderato nuevo porque él lleva mucho tiempo ahí también. DeSantis dicen que que una de las cosas que lo caracterizaba a él es que era decisivo, pero no divisivo. Una persona decisiva, tenía ¿verdad? Sus ideales bien claros, actuó sobre ellos, eran unos ideales que dieron frutos, ¿verdad? Positivamente, ¿verdad? Él se fue en contra de la perspectiva de género, él estuvo en contra de los lockdowns, ¿verdad? Mantuvo la economía de Florida bollante. Él fue parte de la preparación que tuvo Florida, ¿verdad? A través de muchos años para los huracanes ¿verdad? Y entraron 2 huracanes, porque ellos tuvieron uno hace poco, Sí. y fueron bien exitosos en ¿verdad? En la restauración de la energía y de ayudar a las personas. Y entonces tenemos ¿verdad? a Trump, y Trump es una figura un poco, ¿verdad? Polarizante, pero el hecho es que yo creo, ¿verdad? Que todos sus candidatos perdieron, especialmente, ¿verdad? Uno de los más importantes fue Oz, que el doctor Oz, ¿verdad? Que era un candidato al Senado, y que yo pienso que quizás fue un error nominarlo a él por algunas razones, ¿verdad? Especialmente porque él no era de Pensilvania, ¿verdad? Estaba corriendo para un puesto en Pensilvania cuando era de New Jersey. Así que, y una cosa que tiene Trump es que, aunque él es, ¿verdad? Una persona, él es un guerrero, ¿verdad? Y en ese sentido eso puede ser bien positivo, pero también una persona bien divisiva. Ahora, ¿verdad? Y hay que ver en qué se hace en cuanto a las elecciones del 2024, porque, o sea, Trump tiene algunas cosas buenas y sinceramente a él nunca le dieron, ¿verdad? A él lo critican mucho porque él nunca aceptó las elecciones del 2020 y ha seguido, ¿verdad? Quizás podemos ponerlo con esa cantaleta en cierto sentido, quizás sobreenfocando en el pasado, pero el hecho es que los demócratas tampoco aceptaron su elección, ¿verdad? En el 2016 y 2 veces trataron de sacarlo, y básicamente él perdió una gran parte de su presidencia defendiéndose en contra de cosas que después salieron que las acusaciones no eran se basaban en unas falsedades, ¿verdad? Y aún esto que estaba pasando en Ucrania, donde él quería que investigaran a Biden, que quizás la óptica se ve mal, ¿verdad? Uno investigar a su futuro contrincante, pero la cosa es que parece que habían cosas que estaban pasando, y fíjense que después hubo una guerra en esa área, ¿verdad? Y yo pienso que él como que merece tener un chance de verdad ser presidente, pero la cosa es que él es tan divisivo, ¿verdad? Aún tirándole ahora a DeSantis, que ¿verdad? Que eso yo creo que es un problema, ¿verdad? Él como que tiene que aprender a moderarse, pero, ¿verdad? A ver qué tú piensas de esos 3 líderes y por qué, ¿verdad? Todos estos candidatos que Trump apoyó y la manera que los apoyó, ¿verdad? Para ser claro a los radioescuchas, es que en las primarias, ¿verdad? Republicanas habían muchas veces varios candidatos y habían otros candidatos que estaban, ¿verdad? Muchas de estas elecciones eran bien cerradas, otros candidatos que eran buenas alternativas y los que Trump apoyó, ¿verdad? Donde ellos ganaron en las primarias, en las elecciones generales, entonces perdieron, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿verdad? ¿Cómo tú analizas, ¿verdad? Estos 3 líderes y qué pasó con Trump, ¿verdad? Cuando él ha sido una fuerza, ¿verdad? Que ha llevado, pues él ganó definitivamente esas elecciones, pero dicen, bueno, él ganó las elecciones de 2016 por bien poco, pero de todas las próximas las ha perdido. Okay.
¿Qué tú piensas de eso y de qué de su futuro y de los otros dos, ¿verdad? De esos otros dos líderes que mencioné. Ok, pues empezando por Mitch McConnell. Mitch McConnell se ha aliado con los demócratas en proyectos que son destructivos. Ahora mismo él se alineó con el proyecto de infraestructura de Biden, que prácticamente lo que hace es que levanta el déficit nacional, ¿verdad?, de la deuda nacional a números que prácticamente dan miedo. Mitch McConnell también ha sido bien vocal atacando a personas dentro del mismo Partido Republicano, lo cual ya se identificó como una persona rhino o republicano en nombre solamente, y lo que se identifica de McConnell es que es un senador que solamente busca mantenerse en el poder, ya sea en mayoría o en minoría, lo cual, ¿verdad?, se ha dicho, se ha hablado que esta persona pues se va a estar sacando. En esa convención republicana que yo estuve, habían presentes 30 estados, y en los 30 estados prácticamente había un movimiento para sacar a ese señor. No lo quieren dentro del Partido Republicano, y hablo de la reforma nueva que se ha levantado, ¿verdad?, porque el Partido Republicano está pasando dentro de lo que es una reforma donde se está prácticamente señalando a todos aquellos personas que le hacen coro a los demócratas en cuestiones de proyectos que son destructivos, y McConnell fue uno de ellos. El fallecido representante de Alaska también, la senadora de Alaska también fue otra de las que se le hizo campaña en contra, y otros cuantos más. En cuestión de lo que vendría siendo DeSantis, DeSantis ha demostrado ser un líder bastante estable, bastante fuerte, en el sentido que lo voy a decir es que dice las cosas sin mucho titubeo, pero no es tan, a lo mejor, tan vocal como lo es Trump. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que todo el mundo, ¿verdad?, creo que lo sabe. Trump era una persona que estaba acostumbrado a estar en la industria de la televisión y en otras áreas, así que no es un político que habla correctamente. Y dice lo que la mayoría de la gente a lo mejor piensa a veces en el público, pero nadie puede decirlo porque no está en una posición tan alta para poderlo decir. Y eso es lo que pasa con Trump. Pero ¿por qué él se puso a criticar a DeSantis y lo llamó DeSantis? Realmente ha habido unos rumores donde se dice que él lo critica, pero realmente muchas de estas noticias vienen de canales como de Univisión y otros canales más que están dominados por el Partido Demócrata. Así se está rumorando desde hace tiempo de una posible primaria entre DeSantis y Trump. DeSantis ahora mismo a nivel político está muy bien parado, porque prácticamente el estado de la Florida, que era un estado que era un swing state es un estado que hoy puede ser demócrata y mañana republicano, pues bajo el gobierno de DeSantis el estado está dominado por el Partido Republicano, y ya se identifica a la Florida como un partido republicano, como un bastión republicano, debo decir, y se identifica que las comunidades latinas dentro de la Florida, comenzando con los cubanos y luego siguiéndole los puertorriqueños, que eso es un mensaje contundente, con un 56%, favorece al Partido Republicano, y eso es algo que bajo el gobierno de DeSantis se logró, lo cual se identifica que tiene la capacidad y tiene la habilidad de llevar el mensaje conservador y levantar las políticas públicas conservadoras, ¿verdad?, a un nivel que todos los que están en el estado lo pueden entender, porque la comunidad puertorriqueña se la ganó y salió en las encuestas, y eso es algo que los demócratas pues han resentido. Incluso demócratas de Puerto Rico como el gobernador y otros líderes más, incluyendo, porque ustedes saben que en Puerto Rico, ¿verdad?, aún los partidos nacionales existen, pero no lanzan candidatos, sino que son como que partidos nacionales en la isla y van y cabildean en los estados, pero en Puerto Rico pues estamos bajo los partidos tradicionales. En Puerto Rico salió una delegación dentro del Partido Popular y PNP, que pertenecen al Partido Demócrata, a hacerle campaña a Charlie,
Y con todo el movimiento que se hizo, y se sabe que se han mudado muchos puertorriqueños recientemente hacia la Florida, el 56% de los boricuas, de los puertorriqueños, votaron por los republicanos. Así que eso deja un mensaje bien claro, deja un mensaje contundente, mostrándolo como un candidato fuerte. Pero, como digo una cosa, ¿verdad?, digo la otra. Trump tiene la estructura y la maquinaria política a nivel nacional. Tenemos perdona la interrupción, pero tenemos la oportunidad de que Jennifer González nos está llamando. Hacer que vamos a tomar su llamada, ¿verdad? Y Claro que sí. te agradecemos un montón, ¿verdad? Este análisis, así que Claro que sí. muchas gracias. Entonces queremos darle la bienvenida ahora parece que no está todavía lista. ¿Todavía está ahí? Sí. Perdona, parece que todavía no está lista. Así que, dime, ¿verdad? Siguiendo el análisis, ¿verdad? Que te agradezco mucho el análisis que estás haciendo. ¿Qué pasó con los candidatos de Trump? Bueno, realmente en los del medio término, la mayoría de ellos pues salieron. Lo que sucede es que realmente volvemos a lo mismo, en los estados que están controlados por el Partido Demócrata es donde hubo la situación. Muchos de estos candidatos, ¿verdad?, se ha tratado de identificar a Trump como una figura y que se ha tratado de apoderar realmente del Partido Republicano, pero la realidad es que muchas de las... Perdona, nos están dando la llamadita, te vamos a pedir que no te mantengas pendiente, tan pronto podamos, volvemos al aire contigo. Tenemos la llamada desde Washington de la comisionada residente. Gracias, Elvin, estamos pendientes, ¿ok? Gracias por tu colaboración. Amigos, estamos esperando que se comunique con nosotros la comisionada residente Jennifer González desde Washington, quien estuvo hoy en el caucus del Partido Republicano, donde se seleccionó a la persona que va a estar representando, ¿verdad?, como portavoz. Una vez se confirme con los votos durante esta semana, ¿verdad?, se confirme que el Partido Republicano ha controlado la Cámara de Representantes. Ya hubo un caucus y allí estuvieron reunidos todos los representantes del Partido Republicano electos hasta ahora, y allí se respaldó a McCarthy, a Kevin McCarthy, como el candidato que va a ser el speaker de la Cámara para el próximo ciclo electoral congresional que comienza en enero. Así que vamos a tener ya mismo... Si consigue 30 votos que le faltan. Ya vamos a tener con nosotros, tan pronto entre la llamadita al aire, que nos está llamando directamente desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., la comisionada residente, que es la líder republicana de más alto nivel en Puerto Rico y que está al día, ¿verdad?, allá con el Partido Republicano y que conoce las interioridades y ha roto la noticia, ¿verdad?, que McCarthy en ese caucus obtuvo respaldo. Hasta ahora hubieron cerca de 30 votos que no lo favorecieron, y como dice el doctor López, tendría que todavía trabajar para lograr esa mayoría, porque el día que se baje a votación al floor tendría que tener 218 o más votos para poder ser electo speaker. Y los demócratas no van a votar por él, así que eso es, tienen que conseguir 218 votos entre los republicanos. Los republicanos, y si consiguiera algún independiente, si lo hay, o algún demócrata que cruce fila, que a veces es un poco difícil, pues estamos pendientes. Así que esta noticia está rompiendo ahora mismo a nivel nacional. Ya se ha reunido el grupo de caucus de congresistas republicanos de los Estados Unidos y vamos a ver esta agenda. McCarthy es un líder conservador, bastante a la extrema derecha, ¿verdad?, que promueve toda la filosofía del Partido Republicano, de un gobierno pequeño, los valores familiares y otros principios que están en contra de esto.
Sí, entonces, ¿verdad? En lo que esperamos, ¿verdad? Quiero continuar haciendo un análisis de estas elecciones, ¿verdad? Y de estas ideas y de estos candidatos, ¿verdad? Aquí también otra persona, ¿verdad? Otro líder que hay que, ¿verdad? Tomar en cuenta, es, ¿verdad? El líder de la oposición, que es Biden. Y entonces, Biden usó dos estrategias, ¿verdad? Para tratar de ganar las elecciones. Eran dos temas que él promovió y una que él básicamente ignoró, ¿verdad? Y una fue, ¿verdad? Lo del aborto. Que lo del aborto, ¿verdad? Ha sido, ¿verdad? La decisión de la Corte Suprema, pues ha sido un logro, ¿verdad? En esta batalla, ¿verdad? Por promover, ¿verdad? Valores éticos basados en los 10 mandamientos, ¿verdad? Valores cristianos. Pero, ¿verdad? Siempre que hay una batalla, pues, o un éxito, pues van a haber consecuencias. Y como parte eso abrió otro issue, ¿verdad? Que yo creo que en algunos sitios le costó a los republicanos, ¿verdad? Y después podemos hablar un poquito de eso. Pero otro que dicen que le ganó votos a Biden era la idea de perdonar los préstamos estudiantiles, porque salieron muchos jóvenes a votar, aunque después resulta que eso era una acción ilegal y que eso básicamente eran puras palabrerías. Y básicamente fue una tomada de bobo por de parte del presidente, ¿verdad? Donde hizo promesas, no le costó nada, pero animó, ¿verdad? Ese voto joven a salir a votar, ¿verdad? Pero yo pienso, ¿verdad? Que eso eventualmente le va a costar, ¿verdad? Porque eso se vio como si fuera básicamente un gimmick. Quiero ¿verdad? Decir que todavía estamos esperando, ¿verdad? Jennifer González llamó por un celular y estamos buscando que ella llame por la línea general, que es más fácil. Pero entonces, ¿verdad? Los temas, ¿verdad? Los temas más importantes de estas elecciones era la cuestión del aborto, entonces la cuestión económica, donde pienso que ahí no se hizo el énfasis que se debió haber hecho, ¿verdad? Y eso, con la cuestión de las promesas de los préstamos estudiantiles, pues como que hizo una cortina de humo en cuanto a eso. ¿Cómo vamos con lo de...? Sí, estamos esperando que entre la llamadita. Vamos a ver si se conecta nuevamente con nosotros. Ya la habíamos contactado y tan pronto pues la tengamos al aire, sino en otros programas vamos a tenerla también participando para que nos hagan un análisis desde allá, desde Washington D.C., desde el Congreso, donde uno conoce, ¿verdad?, al día las interioridades de lo que está pasando en estos momentos, ya que son momentos un poco difíciles en el proceso electoral de los Estados Unidos, como hablábamos en la primera parte del programa. Todavía no hay los votos, ¿verdad? Falta un voto por confirmar, ya eso podría ser esta noche o mañana para los 218 de la ventaja republicana, pero hay que ver luego cuál es la posición de estos dos representantes electos y cuál va a ser la visión del Partido Republicano en general, cómo van a fiscalizar a la presidencia de Biden. Sí, una cosa interesante también que vi, ¿verdad? Esto quizá es algo quizá como no tan importante, pero en Alaska cambiaron la manera de votar. En Alaska ya no es básicamente un voto y el que saque los más votos es el que gana. En Alaska uno puede votar por cualquier persona, entonces tú los ranqueas, le das, este es mi candidato favorito, este es el próximo favorito, este es el tercero favorito, ¿verdad? Y entonces cogen y cuentan todos los número uno, ¿verdad? Todos los primeros favoritos,
y entonces ahí escogen los 2 que sacan más votos y eliminan todos los otros. Entonces o eliminan uno de ellos. Y entonces después van a si tú votaste por un candidato que no fueron los 2 principales, entonces el voto tuyo número 2 es el que cuenta y ahora se le añade a los primeros votos que habían. Y entonces pues eso toma mucho más trabajo, ¿verdad? Y por eso es que hay una ¿cómo se llama? Unas carreras en Alaska que todavía están pendientes, basado en porque tienen ese sistema de votación que básicamente es lo que llaman una segunda ronda automática. Creo que tenemos a la comisionada residenta en la línea. Como no, sí, ya ha entrado la llamada. Tenemos directamente desde la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., a nuestra comisionada residente Jennifer González, la líder republicana de Puerto Rico de más alto nivel, que nos tiene ya información de un caucus republicano que hubo para seleccionar al líder de la Cámara eventualmente cuando se confirme que ha ganado el Partido Republicano. Le damos las gracias y la bienvenida a este programa Hablando la Verdad. Está el doctor Raúl López con nosotros, Michael Nazario. Gracias, comisionada, y bienvenida. Muchas gracias, Michael, por esta invitación y por la oportunidad de poder entrar aquí. Acá hace un frío hoy terrible y está lloviendo. Nosotros acabamos de salir de la conferencia republicana, donde se acaba de escoger el nuevo liderato, ¿verdad?, que dirigirá los destinos de la Cámara. Y digo, aunque todavía falta solamente un voto por certificar para darle la mayoría a la Cámara, van a haber muchos más que eso. Así que hoy Kevin McCarthy salió electo, ¿verdad?, cómodamente, 170 y pico de votos a 30 y pico como próximo speaker de la Cámara dentro de la conferencia republicana. Mi amigo Steve Scalise como líder de la mayoría, que salió sin ningún tipo de oposición. Elise Stefanik también tuvo, ¿verdad?, una contienda y salió electa cómodamente también. Así que nuestros votos estuvieron ahí. Hubo varias otras contiendas de distintas otras cosas que también se eligieron. Y esto lo que posiciona es a la conferencia republicana a cumplir el mandato de Commitment to America, que no es otra cosa que un programa de varias pilares y que Puerto Rico se beneficia de ellas. El primero es bajar los costos de inflación, bajar los costos de servicios en los Estados Unidos, incluye Puerto Rico, el costo de la gasolina, energía, etcétera. El segundo, que para nosotros es vital también, es hacernos independientes de las compras a China y que los Estados Unidos puedan fabricar las distintas cosas en los Estados Unidos. Y para Puerto Rico esa es una de las áreas más importantes porque nos permite la manufactura en la isla, que es una de nuestras grandes fortalezas. El tercer punto tiene que ver con reducir el costo energético y hacer a los Estados Unidos un país independiente en términos energéticos, de no estar importando petróleo de otros países. Y eso para Puerto Rico también le va como anillo al dedo por nuestra situación energética. Y el cuarto, pues es el issue de la criminalidad, los recursos para esto. Y Puerto Rico pues ahí juega un papel importante, siendo la frontera sureste de los Estados Unidos, y donde hay tanta droga paseando por el Caribe y pasan a Puerto Rico. Así que obviamente tiene 10 pilares. Estos son los 4 primeros que se estarán atendiendo durante los primeros 100 días de la conferencia republicana a partir de enero del año que viene. Y quiero aprovechar para darle las gracias a ustedes y Michael de seguir manteniendo a Puerto Rico en los asuntos importantes de la nación, ¿verdad? Nos creemos a veces que todo lo que pasa es alrededor de Puerto Rico cuando hay otros temas. Mira, hoy Rusia disparando dos cohetes que pasaron, 2 misiles que pararon en Polonia, y que todavía eso se está, ¿verdad?, discutiendo. Así que no podemos dar las cosas por sentadas. Se entiende ya que el Senado queda en manos demócratas, pero ahora va a haber una fiscalización en la Cámara de Representantes a nivel federal, y yo quería pues obviamente tener la oportunidad de compartir eso con ustedes. Exacto, y la cosa es que también, o sea, esa guerra, los puertorriqueños van a pelear allá en esa guerra. Ayer creo que fue el presidente Biden, ¿verdad?, estuvo hablando con el presidente de la China, y entiendo que, ¿verdad?, no fue quizás la conversación más dinámica de parte de él, pero ahí también hay unas posibilidades de guerra donde nosotros podemos... Las hay con los ejercicios militares que está haciendo China
contra Taiwán, que como ustedes saben han hecho que varios países a nivel del mundo les retiren el reconocimiento a Taiwán como un país independiente. Así que no solamente en términos de reconocimiento como Estado, sino también la invasión de aguas taiwanesas por parte del gobierno chino. Así que hay varios issues en la región del Pacífico. Todos sabemos la situación que está ocurriendo en Rusia, no solamente con Ucrania, sino su participación en Venezuela, al igual que Irán en Venezuela, que está cerquita de nosotros, y a veces ni siquiera pensamos que todos estos entes, muchos de ellos, ¿verdad?, que respaldan el comunismo y el socialismo, están tan cerca ahora de Latinoamérica, con lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, ahora con el presidente de izquierda en Colombia, lo que pasa en Nicaragua, Brasil, Argentina. O sea que estamos viendo cómo el comunismo y el socialismo vuelven a retomar terreno en América del Sur, y nosotros no podemos permitir que eso arrope, ¿verdad?, a Puerto Rico, porque eso significaría pobreza extrema máximo cuando ahora se vislumbra que va a haber una recesión, ¿verdad?, en los próximos meses, donde la situación económica será mucho más apretada para los Estados Unidos, y ciertamente si Estados Unidos estornuda, ya tú sabes cuál es el efecto en Puerto Rico. Exacto, ¿verdad? Y una razón también que nosotros queremos, ¿verdad?, informar a nuestra radioaudiencia acerca de lo que pasa en los Estados Unidos, porque nosotros sí podemos influenciar, ¿verdad?, lo que pasa en los Estados Unidos. Nosotros a veces pensamos que porque no tenemos el voto, que no podemos hacer nada, pero como yo dije hace 2 semanas, ¿verdad?, uno puede darle donaciones al partido de su preferencia, a los candidatos de su preferencia, ¿verdad? Si uno le da una donación máxima a todos los candidatos al Congreso de todos los distintos estados, uno puede dar una aportación gigantesca y dar, ¿verdad?, tener una influencia que quizás vale más que un solo voto, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad?, que podemos, ¿verdad?, dar nuestra pequeña contribución a esas campañas, esos partidos en los Estados Unidos, ¿verdad?, que tanto afectan lo que pasa aquí en Puerto Rico. Y ¿verdad? Tú tienes toda la razón, porque mira, el mejor ejemplo fue la elección de Florida, que el voto puertorriqueño fue decisivo en esa elección presidencial. Tuviste Ron DeSantis, que en la pasada elección ganó como gobernador con un 22% del voto puertorriqueño, y Rick Scott como senador. Y en esta elección, Ron DeSantis cargó con más del 55% del voto puertorriqueño. Así que estamos hablando de una participación más alta, más efectiva, y escogiendo ganadores. Y yo creo que eso, todo el mundo tiene que saber que tenemos más de 1 millón de puertorriqueños viviendo en la Florida, pero tiene 5 millones de puertorriqueños viviendo en la nación, y solamente 3 en Puerto Rico. Exacto, pero que nosotros podemos contribuir, no tenemos que vivir en los Estados Unidos para contribuir a las campañas, ¿verdad? Uno puede entrar a los websites de los exacto, uno puede dar una donación, entrar a los distintos websites de los partidos, de los candidatos. Yo hace tiempo di una donación y me mandan montones de textos, ¿verdad?, cada día de distintas campañas, y yo siempre trato de hacer, ¿verdad?, tener un impacto económico, ¿verdad? Doy mi pequeño contribución, y eso yo lo considero mi voto, ¿verdad?, en las elecciones federales. Pero quería quizás, ¿verdad?, preguntarte, que como habíamos estado hablando, ¿verdad?, haciendo un análisis de las elecciones y qué fue lo que pasó, ¿verdad?, y se había estado hablando de una ola roja, ¿verdad?, que los republicanos iban a arrasar, y eso no fue el caso, ¿verdad? Es muy probable que puedan tomar control de la Cámara, pero en muchas otras áreas, ¿verdad?, no aprovecharon quizás la oportunidad que había, y quería ver cuál es tu análisis, ¿verdad?, de esa situación y qué fue lo que pasó ahí. Gracias por eso, Michael. Tú tienes toda la razón. Había una expectativa de una ola roja. Sí. Yo soy Raúl López, ¿verdad? Estoy aquí con Michael. Los dos estamos haciendo preguntas, pero agradezco, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Difícil darse cuenta de quién está hablando. Acuérdate que no los veo. Exacto, no, definitivamente. Y somos primos, así que nos sonamos parecidos. Somos primos segundos. Perdóname. Que somos primos segundos, así que hablamos un poquito parecido, nos parecemos en cuanto a la voz, así que es fácil confundirnos. Okay. No lo puedo distinguir en este momento, pero yo creo que la pregunta es excelente.
había una alta expectativa de una ola republicana que no se materializó. Hay distintos análisis a nivel nacional de qué pudo haber ocurrido, ¿verdad? Hay quienes plantean que más jóvenes del ordinario salieron a votar en el grupo de 18 a 34 años, que es lo que se esperaba. Otros, ¿verdad? Y este ha cobrado mayor notoriedad, las expresiones del del pasado presidente Donald Trump de anunciar una posible candidatura a la presidencia, también minaron las oportunidades de muchos de los candidatos que estaba endosando, ¿verdad? en esta elección. Así que eso, pues hay muchos analistas que a nivel nacional entienden que ha sido el gran perdedor de estas elecciones de medio término y que el gran ganador ha sido Ron DeSantis, ¿verdad? Por lo cómodo que salió reelecto gobernador de la Florida. Hay otros, ¿verdad?, que plantean que el discurso de extremo, ¿verdad?, pudo haber sido también catalítico para provocar que la gente no fuera a votar o prefirieran mantener un balance entre Cámara y Senado. La realidad es que el mensaje se llevó, que la Cámara se va a ganar por el Partido Republicano con un margen de diferencia mucho menor al esperado, pero eso va a permitir, ¿verdad?, el balance de pesos y contrapesos que nuestra Constitución Federal permite y que ha pasado antes, ¿verdad? Le ha pasado a casi todos los presidentes en los últimos 20, 30 años. Me parece que desde Lyndon Johnson es que esto ha estado, ¿verdad?, ocurriendo, donde a mitad de término el presidente incumbente pierde o uno de los dos cuerpos legislativos o ambos. En esta ocasión, pues hay un discurso bien polarizado en los Estados Unidos entre lo que es, ¿verdad?, el área ultraconservadora y el área más liberal. En la manera en la que nosotros, en el caso mío, yo tengo que insertarme en esta discusión porque al no tener derecho al voto, al no tener senadores, al no tener una delegación abierta en la Cámara, yo dependo del voto bipartita y de hacer alianzas con los que tienen los votos para lograr que las cosas para Puerto Rico se aprueben. Así que he trabajado de esa manera durante estos 5 años y me ha funcionado hasta el momento. Y yo creo que pues tienes unos distritos a nivel de toda la nación que son los que se llaman los distritos, ¿verdad?, que se pueden cambiar en cada 2 elecciones, la mayoría de los cuales los retuvieron los republicanos, ¿verdad? Se retuvieron la mayoría de estos distritos que son bien pegados en el margen de votación entre republicanos y demócratas, y eso habla de que el discurso moderado de estos republicanos pues ayudó a que pudieran revalidar esos asientos. Otros no tuvieron esa oportunidad. Yo creo que lo más importante va a ser hoy, creo que entre hoy y mañana, el expresidente Donald Trump hace su anuncio, ¿verdad?, de que va a aspirar nuevamente a la presidencia. Hay otros candidatos que están considerando lo mismo. Se habla del ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, se habla de la gobernadora de la Dakota, Kristi Noem, se habla obviamente de Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, de la pasada embajadora Nikki Haley. Así que candidatos siempre va a haber. En la elección anterior de 2016 yo recuerdo que había más de 17 candidatos y terminaron con 4. Así que todavía falta, ¿verdad?, 2 años para alinear los astros. Ahora, si el Partido Republicano quiere ganar y retomar control de ambos cuerpos legislativos, yo creo que se necesita, ¿verdad?, una mirada más fresca, unas posturas más la gente quiere, en vez de mucha retórica, quieren acción, quieren ejecución, que se hagan las cosas. Y en ese sentido, Ron DeSantis, a mi juicio, representa eso y representa ese nuevo liderato aprobado a nivel de la nación, pero obviamente esa soy yo y no siquiera se sabe si él va a correr o no, así que estamos, ¿verdad?, todo el mundo especulando sobre posibles candidatos. Comisionada, aquí Michael, ¿en cuándo comenzaría el nuevo Congreso, el nuevo liderato republicano, y usted cree que el Partido Republicano va a ser la punta lanza de la Cámara de Representantes, o va a ser algún gobernador? ¿Quién es que va a llevarle esa voz cantante que el pueblo republicano, ¿verdad?, y los conservadores puedan estar siguiendo, es decir, están representándonos y están hablando lo que nosotros queremos que hablen? Mira, yo creo que son 2 preguntas. Una, este nuevo Congreso va a empezar el 2 de enero, así que a partir del 2 de enero veremos un liderato republicano en la Cámara. Y yo creo que va a haber un balance. ¿Por qué? Porque uno ve ciertos gobernadores que están todos los días en los medios estableciendo cuál es la agenda nacional, ¿verdad?, con efectos probados en sus respectivos estados, pero por otro lado vas a tener a una delegación republicana haciendo
todos los días, no solamente fiscalización, sino balance de opinión, que hoy ahora mismo no se tiene, ¿verdad? Una de las cosas que reclama el líder McCarthy, líder de minoría, es que al día de hoy el presidente no se reunió ni siquiera con él para discutir proyectos que deberían ser de índole bipartita, y yo creo que eso es importante, de ver esa participación, de que la gente se pueda sentar en una mesa. Así que mi contestación sería 50-50, que será por parte del liderato republicano en la Cámara y por parte de ciertos gobernadores que mantienen una presencia activa y que han demostrado resultados para sus respectivos estados. Acá, a nivel de Puerto Rico, ¿qué cambio, verdad? Poco a poco, ¿verdad? Sabemos que esto es poco a poco, pero inmediato, lo que mencionó al principio, pero ¿qué impacto usted ve rápidamente acá y también quizás en la política de Puerto Rico? En términos de los efectos de las elecciones de medio término. Sí, correcto. Para enero debemos estar viendo cómo Puerto Rico queda incluido en todo lo que es independencia energética, ¿verdad? El que los Estados Unidos permita la reanudación de las tuberías que vienen, ¿verdad?, de Alaska hasta Texas, que eso permitiría obviamente que baje el precio del combustible, que haya más disponibilidad del mismo, las políticas de regulaciones de precios y de disponibilidad de barriles de reserva de los Estados Unidos en lugar de estar importándolas. Todo eso nos va a ayudar a nosotros si logramos, ¿verdad?, como se había logrado hace unos años, bajar el costo del combustible y de la energía. Eso tiene un efecto directo en la economía de Puerto Rico. El otro, ciertamente, el bajar los costos de inflación y de producción que están afectando a la nación americana, pero que siguen afectando más en Puerto Rico, porque volvemos, si a nivel de la nación hay un estornudo, a nosotros nos da un catarro, ¿verdad? Porque se exacerba el efecto económico nacional, y si se está viendo, muchos analistas económicos prevén que pueda haber un efecto de recesión para la nación, eso tendría un efecto en Puerto Rico, así que esa es el área más importante de que los republicanos van a estar trabajando. Lo mismo en el área, como les dije, de evitar la dependencia de la producción china. Ahí nosotros tenemos mucho que ofrecer y poner en la mesa, como 47% de nuestra economía es solamente manufactura de equipos médicos y farmacéuticos, así que ahí nosotros podemos literalmente jugar en las grandes ligas, manteniendo y obviamente poniendo a Puerto Rico con los recursos para seguir incentivando esta área, y ciertamente criminalidad. Esos 4 temas, que son los primeros 4 pilares, son 10, obviamente los otros también tienen que ver casi todos con la economía. Son áreas en las que Puerto Rico se beneficiaría de manera directa. Una pregunta, ¿qué va a hacer el liderato republicano, verdad, para poder promover su agenda? Porque lo otro que podría pasar es que simplemente haya un estancamiento, porque los republicanos promueven su agenda, los demócratas promueven su agenda, y el presidente, ¿verdad? El Congreso no pasa la agenda del presidente, pero tampoco pueden forzar a que el presidente acepte la agenda de ellos, y ¿verdad? Y simplemente hay eso tiene un término que no me viene a la mente, pero básicamente. Pero mira, ahí yo creo que el mejor ejemplo fue lo que pasó cuando Bill Clinton fue electo presidente de los Estados Unidos, que en su segundo término perdió el Congreso y se vio obligado a tener que negociar con republicanos que ganaron el Congreso en aquel momento, Newt Gingrich. Perdón la interrupción, pero Bill Clinton, ¿verdad? Era un maestro político, y en cierto sentido era un demócrata bastante conservador, ¿verdad? Viniendo del sur, y Newt Gingrich ganó contundentemente unas elecciones bien grandes, y también era otro genio político. ¿Crees que eso mismo se puede dar en estos próximos 2 años? Yo no sé si se va a dar. Yo lo que pienso es que ese debe ser el modelo a seguir. Porque de lo contrario, el presidente tiene que pensar que no tiene la Cámara de Representantes, que tiene el Senado por un escasísimo margen, que su agenda legislativa no ha sido aprobada ni por su propio gobierno en Cámara y Senado, porque la realidad es que Cámara y Senado han necesitado votos republicanos para aprobar legislación. Y que de no hacerlo y sentarse a la mesa a buscar todas estas alternativas, pues entonces no estaría pasando absolutamente nada en términos de la agenda federal en los próximos 2 años. Yo no creo que ningún presidente, demócrata o republicano,
pueda ver eso como una opción para adelantar las causas por las que fueron electos. Así que yo soy una mujer de mucha fe, ¿verdad? Yo pensaría que esto debería obligar a todo el mundo a sentarse en la mesa, porque de lo contrario jugaría... No, definitivamente hay que dar la batalla. El juego más básico, que sería la culpa es tuya, ¿verdad? Que eso ya yo creo que la gente no compra eso. Entonces los republicanos dirían, bueno, tú eres el presidente y tienes el Senado, no lo hiciste, la culpa es tuya. Los demócratas dirían, bueno, pues que tú tienes la Cámara y pues no pudimos hacer nada en 2 años. Así que en uno de los dos lados la gente lo compra. Y la otra cosa es que si los republicanos tienen buenas ideas, ¿verdad? Y los demócratas no la pasan, pues entonces en las próximas elecciones pueden decir, nosotros presentamos buenas ideas y los republicanos y los demócratas fueron un estorbo. Comisionada. Eso es lo que yo lo veo venir. Comisionada, ya el tiempo se nos ha ido terminando, pero le quiero hacer esta preguntita. Ahora que el Partido Republicano, ¿verdad?, va a tener control del Congreso y usted como la líder máxima del Partido Republicano, ¿verdad?, representándonos allá en el Congreso, ¿cree usted que Puerto Rico debe llevar el mensaje de que somos un país, ¿verdad?, conservador, que creemos en los postulados del Partido Republicano, y que vean que aquí la gran mayoría, lógicamente, de haber un proceso sería electorado republicano, que respaldamos los valores de familia, estamos en contra del aborto? Sí. Mira, todas esas cosas, muchos de mis colegas se sorprenden cuando yo les enseño encuestas. Por ejemplo, este asunto del aborto, donde más del 50, o sea, por lo menos 50-55% de la población está en contra del aborto. Y estamos hablando de encuestas recientes, pero en encuestas anteriores mucho más, ¿verdad? De que somos tradicionalmente, por nuestras raíces cristianas, bien conservadores, bien pro familia, de que valoramos, ¿verdad?, lo que son los valores de la competencia, de la defensa de nuestra nación, pero también educar a nuestros hijos y que no sea el gobierno quien eduque, ¿verdad? Los hijos, o se meta en cómo tú crías a tus hijos o bajo qué fe. Las escuelas privadas aquí en Puerto Rico. Educas a tus hijos. Así que en ese sentido, los republicanos saben, ¿verdad?, que en el caso de Puerto Rico, como la mayoría de los hispanos, somos bien conservadores en esas áreas y se sorprenden cada vez que les muestro, ¿verdad?, posturas o cosas que hemos legislado en Puerto Rico sobre esos efectos. Así que mientras más eduquemos en ese sentido, yo creo que la mayoría de los puertorriqueños son republicanos, pero todavía no lo saben. Y eso pues era una expresión que hacía Ronald Reagan, que decía que la mayoría de los hispanos son republicanos, pero no lo saben todavía. Solamente cuando se dan cuenta, ítem por ítem, asunto por asunto, que la mayoría de las posturas, ¿verdad?, ideológicas van a la par, y por eso es que el Partido Republicano en Puerto Rico se funda en el 1899 bajo la mano de José Celso Barbosa. O sea, no es casualidad que desde entonces tengamos un partido político nacional en la isla. Y yo creo que sí, yo creo que se le ha ido la mano a la actual administración del presidente Biden en muchos asuntos que infringen los derechos de otros. Yo creo que todo el mundo hay que respetarle los derechos, y los de cada cual empiezan donde terminan los míos. No puede ser que haya uno por encima de otro. Comisionada, le queremos dar la más expresiva gracias, porque sabemos su cargada agenda allá en el Congreso de Estados Unidos, y sacó un tiempito después de esa reunión del caucus republicano para llamar acá a Puerto Rico y darnos esta primicia, ¿verdad?, de que ya se había seleccionado al speaker de la Cámara del Partido Republicano. Le damos las más expresivas gracias, y este programa está a su disposición y la esperamos en otros programas también, que nos hable sobre la agenda ya suya en el Congreso, y le deseamos el mayor de los éxitos en enero, ¿verdad?, ya como líder de la mayoría del Congreso republicano. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden. Ha sido un placer. Gracias. Tenerla con nosotros. Le damos las gracias a la comisionada residente, que se comunicó con nosotros desde Washington, D.C., allá estaba en ese caucus, para traernos esta primicia. Y como ustedes ven, la agenda que ella va a promover es la de la familia, los valores de familia, y en contra del aborto, una posición, ¿verdad?, que la gran mayoría de los puertorriqueños respaldamos y apoyamos. Así que así mismo, ha sido, ¿verdad?, bien educativo, ¿verdad?, y ha sido un gran privilegio que ella haya estado dispuesta a estar aquí en el programa.
Así que esto ha sido todo por hoy. Tuvimos un programa muy ameno, ¿verdad? Tuvimos la participación directa desde Washington de la comisionada residente. Tuvimos también a el amigo Elvin Méndez analizando el midterm del pasado martes, y vamos a tener próxima semana con ustedes otros temas más interesantes. Aquí hablando de verdad. Como siempre, le habló Michael Nazario. Y el doctor Raúl López. Hasta la próxima semana, entren a nuestro canal de YouTube, Hablando la Verdad. Y nos veremos la semana que viene. Que el Señor los bendiga. Gracias por escuchar el programa Hablando la Verdad. Será hasta nuestro próximo programa. WYKQ 107.9 FM. Aguada Guadilla. Para el mundo entero.